Bueno, estamos aquí en el Tesoro de la Isla para estudiar hoy o conocer hoy mejor a un filósofo muy importante, Soren Kierkegaard, que es imprescindible conocerlo y por suerte tenemos hoy a una profesora de filosofía que escribió su tesis acerca de este filósofo, María Sol Ruffiner, así que empecemos. Vos escribiste tu tesis sobre Kierkegaard y sobre más bien el concepto de paradoja, ¿no? En Kierkegaard. Sí. Ahora, para ubicarlo en la historia, para nuestros amigos, quién fue, dónde nació, en qué época. Bueno, Soren Kierkegaard es un filósofo y pensador danés de principios del siglo XIX que, bueno, nace en Copenhague nace el 5 de mayo en Copenhague en 1805. Él estudia y vive casi toda su vida en Copenhague. De hecho, estudió para ser pastor protestante. Bueno, en Dinamarca no hay otra opción, digamos. Y bueno, ese estudio, que es un estudio, allá es un estudio universitario, lo lleva, digamos, a dedicarse a la filosofía. Y tiene como una relación bastante particular con la filosofía, porque él estaba buscando, básicamente su vida se resume en que buscaba una verdad por la cual vivir y por la cual morir, digamos. Una verdad que definiera toda su vida. Él dice que llevó una vida medio licenciosa hasta los 25 años, y a los 25 años le sucede una especie de terremoto que le cambia toda su vida, lo da vuelta, y ahí decide como dedicarse de lleno, casi como una consagración a la filosofía y a la búsqueda de la relación con la filosofía y el cristianismo. Bien, háblame un poco de la influencia de su padre. Bueno, ese terremoto del que yo hablaba a los Sí. 25 años se debía a que justamente a los 25 años su padre, en una especie de noche de borrachera, le confiesa que él, cuando era chico, había maldecido a Dios, y que a partir de esa maldición que había hecho a Dios, él había empezado a prosperar económicamente, pero que él sabía que Dios le iba a retribuir con que sus hijos se murieran, ¿no? Y dicho y hecho, los hermanos de Kierkegaard, salvo él y su hermano Peter, terminan muriéndose antes de los 30. Entonces, a los 25 años, cuando a Kierkegaard el padre le dice esto, fíjense, le quedan 5 años de vida. Como Sí. que le da vuelta toda la estantería, ¿no? Como diría Karl Jasper, que es otro filósofo del siglo XX, Sí, como sí. una especie de situación límite que lo hace replantearse toda su vida, ¿no? Y su pensamiento y su relación con la eternidad. Sí, o sea que Soren se dice, él cree realmente en esta idea de Dios que confiesa su padre. Al principio sí, Al principio sí. después es como que va a pasar, la idea de Dios de Kierkegaard va a ir pasando por distintos tamices a medida que él va conociendo más el evangelio y se va alejando más de la filosofía hegeliana, porque hasta ese momento había una influencia, digamos, bastante entre pietista y calvinista en lo que es la iglesia danesa, y también una influencia muy hegeliana, de un destino inexorable, de un mal necesario y de un Dios absoluto que está totalmente lejos del hombre y del cual al hombre no le interesa nada. De hecho, Kierkegaard empieza este camino, digamos, de, si se quiere, conversión, cuando se da cuenta de que toda la filosofía, esta idea, este espíritu absoluto que está ahí súper lejos y que nada le interesa al individuo, no hacía nada para solucionar este problema de que en 5 años él se iba a morir y que Bien. toda su familia estaba maldita. ¿Y cómo me soluciona eso? ¿Cómo me responde un Dios que está totalmente alejado de mí? Qué interesante, ¿no? Lo interesante es que él no rechaza totalmente al cristianismo, que me parece a mí que sería la actitud más lógica, decir, bueno, entonces es una tontería pensar que Dios murieron tus hijos por un castigo de Dios, realmente, sino que él empieza a entender el cristianismo de una forma más evangélica, entiendo. Sí, o sea, si uno
se pone a ver, digamos, la filosofía en el siglo XIX, o sea, desde 1800 hasta 1900, Sí. lo va a ver a la sombra de Hegel. Bien. Y me vas a preguntar, ¿qué tiene que ver con tu pregunta con el tema del cristianismo? Y porque esa sombra de Hegel no solamente va a tamizar la política y la filosofía, sino también va a tamizar la religión. Y esa idea de un Dios, digamos, que está alejado y solo le interesa a la masa, digamos, el pueblo, y no el individuo, va a provocar distintos tipos de reacciones, ¿no? Lo que nosotros cuando cursás Historia de la Filosofía Contemporánea, te dicen las reacciones frente al sistema. Una de las reacciones es la de Kierkegaard, que se va a revelar y va a decir, no, momento, muchachos, el individuo importa y mi relación con Dios es personal, es una relación subjetiva y Dios tiene una verdad directamente para mí, un camino de salvación directamente para mí. Y después va a haber una reacción, digamos, totalmente opuesta a Kierkegaard, mucho más después, que es la de Nietzsche. Nietzsche va a decir, no, todo esto, o sea, este Dios que me está exigiendo todo esto, es un Dios que no existe. O sea que la teología luterana en aquella época estaba como tamizada o interpretada en categorías hegelianas, se puede entender así. Sí. Es decir, no en categorías estrictamente bíblicas ni escolásticas, sino hegelianas. O sea, Hegel era el prisma, el anteojo o los anteojos a través de los cuales se veía la realidad. Tan importante fue Hegel en el siglo XIX. Sí, o sea, y de hecho todavía hoy sigue siendo importante Hegel. Todavía sigue siendo importante. Porque nosotros vivimos muchas veces cuando se habla de estar en contra de la metafísica o del pensamiento duro, no sé si has escuchado, por ejemplo, Gianni Bátimo, que habla en contra del pensamiento duro y todas esas cosas. No está refiriéndose directamente a la escolástica o a Santo Tomás, sino que se está refiriendo a la filosofía hegeliana. Bien. O sea, se está refiriendo a un tipo de pensamiento que considera más importante la abstracción que la concreción y la vida personal del individuo. Qué interesante. Bueno, después vamos a hablar más de esto, pero también me interesaría que hables un poco sobre su relación con Regina Olsen, que también es un tema... Empezamos la sección de chismes. La sección de chismes, claro, sí, porque bueno, es algo que yo lo he reflexionado en estos días preparándome y no llego a entender por qué, siendo que él estuvo tan enamorado de una mujer, con un amor honesto y realmente verdadero, la rechazó, ¿no? No sé si... Es que es un tema, digamos, un poco complicado, si se quiere. Sí. Porque habla de lo que es una idea de consagración completa y plena a una misión en la vida. O sea, él no la rechaza porque no la quería o le parecía que el matrimonio era algo directamente malo, sino que él tenía que meterse de cabeza a hacer lo que tenía que hacer. O sea, es una cuestión de... Me encantaría hacer esto, pero en realidad yo veo que mi vida, Dios me llama para hacer esto otro. Y por más que a mí me rompa el corazón, es como, de hecho escribe Temor y Temblor para Regina, es como el sacrificio de Abraham. Tengo que llevar a Isaac a la montaña y que me pide todo esto y lo tengo que sacrificar, digamos. Es raro porque aparte también es una especie de no lo quiero pero no lo quiero. Pero es por eso que lo hace. Bien, entonces en el primer bloque vimos un poco esta idea de Kierkegaard de la importancia del individuo, entiendo, ¿no? Frente a lo abstracto. En algún lugar él compara a los sistemas filosóficos con como un palacio de cristal construido por un hombre que vive en una choza, me parece, es una cosa así, ¿no? Sí. Y entonces dice, ¿cómo puede ser que si vivimos en una choza, nuestras categorías deben ser que expliquen la choza, no el palacio de cristal? Hay como él se da cuenta que hay como un contraste muy grande entre lo que el hombre es y sufre y vive, en contraposición a estas ideas hegelianas del espíritu absoluto, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Y sí, mira, te voy a responder algo que me pasó una vez en un seminario de doctorado, ¿no? Donde estaba el profesor hablando del tema de la verdad, justamente, y hablando de que la verdad, digamos, la verdad mató a la literatura y la verdad no es algo que debe preocuparnos a los filósofos, sino más bien la metáfora y nuevas formas de encontrar pensamiento.
Y yo decía, ¿cómo a un filósofo, levanté la mano, cómo a un filósofo no le puede interesar la verdad? O sea, esto tiene que interesarte como filósofo, o sea, te tiene que definir tu vida esa búsqueda de la verdad. Y, o sea, es imposible, me dice, sí, lo que vos me estás diciendo, me respondió este profesor, dice, lo que vos me estás diciendo sirve muy bien para ir al súper. Porque en el súper tengo que adecuarse. Si yo voy a comprar, no sé, el pan y en el papelito dice que sale, no sé cuánto está el pan hoy en día, pero bueno, Sí, ponele, sale sale 40 caro, pesos. sí. Y yo llego a la caja y me dice, no, señorita, esto sale 50. Y vos decís, pero ¿cómo? Entonces tengo que buscar alguna verdad que se adecue a la Sí, práctica. sí, sí, sí. ¿No? Un filósofo normalmente diría, bueno, pero la relación del pan con el ser del pan no se adecua. O sea, muchos filósofos tienen esta actitud con que acá está la vida común, acá está la vida del individuo y acá está la filosofía. Claro, O sea, la claro. filosofía no se ocupa de mi vida cotidiana. Mi vida cotidiana se ocupará de mi vida cotidiana, iré a comprar el pan. La verdad no me fijaré si sale o no sale. No me fijaré tampoco en los problemas grandes de mi existencia. Sí, sí, sí. Y eso es lo que se quejaba Kierkegaard. O sea, si uno lee el diario de Kierkegaard, vas a encontrar estas disquisiciones sobre la paradoja, sobre la razón, sobre el individuo, sobre el sistema, al lado de las cuentas del pan. Ah, mira. O sea, lo que él quiere es un volver a la existencia del individuo, volver a encontrar esta verdad que defina mi vida. O sea, algo que sea el eje o la razón de mi existir. Bien. Ahora, es muy interesante porque se entiende perfectamente, así como lo explicas, y que la filosofía tiene que explicar y tiene que ayudar también a la vida del individuo, ¿no? Ahora, yo tengo varias preguntas que me surgieron a partir de la lectura de tu tesis. Después me gustaría volver al tema de Regina. Hay una distinción tradicional entre filosofía y teología que nos enseñaron a nosotros, ¿no? Y parece que en Kierkegaard un poco medio que desaparece, porque él dice que el propósito de su obra es cómo responder a la pregunta cómo llegar a ser cristiano, entiendo. Que esa es una pregunta más bien de la teología más que de la filosofía. ¿En él está esta distinción o no le importa nada esto? Es una distinción bastante complicada de hacer Sí. en Kierkegaard. O sea, de hecho la filosofía contemporánea lo hace, agarra a Kierkegaard, le quita la parte de cristianismo y se queda con las categorías que él, digamos, hace. Claro. O sea, si uno busca, por ejemplo, Heidegger en Ser y Tiempo, cita a Kierkegaard y habla del tema del instante, que es ese momento de decisión en tu vida que estás frente a la paradoja, que paradoja para él es Cristo, pero para Heidegger es un momento que te hace vivir auténtica o inauténticamente. Claro. O sea, le quita el Y contenido cristiano. le quita el Heidegger contenido cristiano y así todo el resto de algunos existencialistas, digamos, que siguieron esta idea de volver a la existencia del siglo XX, ¿no? Tenemos a Sartre, tenemos a Gabriel Marcel, o sea, Kierkegaard inicia un movimiento en la filosofía de una idea de volver a la existencia. Ojo, también hay existencialistas cristianos, ¿no? Como Karl Jaspers y otros más que siguieron la misma idea de Kierkegaard, ¿no? Pero el tema es que, como dijiste en un momento, estamos hablando, Kierkegaard es un autor complejo. Y a veces da para ciertas interpretaciones no cristianas. Pero él es como que juega entre, medio como los padres de la iglesia. Uno agarra a San Agustín y no puedes agarrar y decir, bueno, esta es la filosofía de San Agustín y esta es la teología de San Agustín. No, están unidas y uno no puede quitar uno no puede vivir uno sin el otro. Y en Kierkegaard pasa lo mismo. Si uno quiere ignorar el cristianismo de Kierkegaard, como muchos intérpretes de Kierkegaard lo hacen, están siendo infieles al autor. Eso no quiere decir que no haya hecho filosofía, que es otro tema, digamos. Sí, es más, yo creo que no se puede ignorar al mismo Kierkegaard, me parece, como persona, porque un poco su filosofía también está muy unida a su biografía, entiendo, ¿no? Es un poco autobiográfico, mucho lo que él escribe. Es decir, hay una unión entre la persona y en él, creo, entre lo que él vivió y lo que él escribió, lo que él pensó, muy fuerte. Y un poco me hacía acordar a una imagen
de que el corazón de cada persona es como una caja de resonancia, ¿no? Y entonces la verdad también es subjetiva porque el mismo sonido puede resonar en formas distintas según la caja de resonancia, ¿no? Y un poco el alma de Kierkegaard es un alma enorme, entiendo, muy especial. Él era muy especial. Él dice que sus sufrimientos eran enormes y que nunca podría explicarlos. Sí, bueno, tenía un carácter melancólico. Era o sea, melancólico, claro. Era muy reflexivo, entonces para él las cosas lo movía mucho. Lo movía mucho. Sí. Sufría mucho. Sufría mucho por su temperamento melancólico. Sí, sí, sí. Pero, bueno, vos hablaste del tema de la verdad subjetiva y es un tema que hay que agarrarlo de Kierkegaard y entenderlo bien y hacer una aclaración. Contanos. O sea, Kierkegaard divide la verdad en verdad objetiva y verdad subjetiva. Esto no quiere decir que la verdad no sea, digamos, la adecuación del intelecto con la cosa o vaya en contra de una definición de verdad o Kierkegaard sea relativista. Sí. Lo que quiere decir es que hay dos tipos de verdades en el mundo con respecto al individuo. O sea, si yo le digo a usted, mire, la tablet que usted tiene la posibilidad de ponerse en modo avión, tiene distintas capacidades, eso no le va a quitar el sueño. O sea, bueno, sí, es una tablet, tiene esto, qué bueno. Sí. Es un dato, ¿no? Como dicen hoy los chicos de hoy en día, sí, dato. O sea, no me quita el sueño la verdad objetiva. Está ahí, me la explican, yo la entiendo, digo, muy bueno, listo, ya está, ya cerró el capítulo de las características de la tablet. Ahora, la verdad subjetiva no se trata de que es algo diferente para mí que para usted, sino lo que se trata es qué sentido tiene mi vida, qué mensaje tengo, o sea, qué mensaje Dios me está dando a mí que me va a cambiar y me va a revolucionar la vida. Esa es una verdad subjetiva. Es algo que me cambia, me detiene, me para en seco. Y a partir de ese momento, cuando yo me encontré con esa verdad subjetiva, ya no soy la misma persona. O sea, es un encuentro más bien personal. Por eso también es una verdad subjetiva, es un verdad sujeto. Bien, sí. Lo cual... Es algo así como un encuentro, supongo, como el amor o algo así. Vos citás en tu tesis un texto muy lindo que dice que lo importante de la vida es encontrar alguna verdad que sea tan grande, tan sublime que te haga olvidar todas las demás. Es un poco una cosa así, ¿no? Como algo que te enceguece, te enamora. Él habla mucho de la pasión, entiendo, en relación con la verdad. Sí. ¿Verdad? Hace que él habla como la relación del filósofo con esta paradoja es como una relación amorosa, donde uno cuando la conoce se olvida de todo y entonces con pasión la busca, con ganas, o sea, con eso de, bueno, es como esa parábola del Evangelio del hombre que encuentra el tesoro y vende todo para ese tesoro, para guardarlo en su campo, no importa ya más nada. Bueno, ese es el Evangelio que más representaría, digamos, la filosofía de Kierkegaard. Bien, continuamos entonces con este nuevo ciclo de entrevistas sobre este filósofo tan importante. Y realmente yo insisto, hay que conocerlo al menos en estas categorías estas ideas tan fundamentales que son, para mí, al menos fueron en mi juventud como revelaciones, ¿no? Porque uno está acostumbrado, digo, Sol, no sé si estarás de acuerdo, a un sistema educativo donde la verdad viene a ser concebida como algo fuera de uno, algo claro y distinto, como decía Descartes, ¿no? Y objetivo. En cambio, Kierkegaard nos previene, nos enseña que también hay una verdad subjetiva, ¿verdad? Sí, a ver, en cuanto a lo que es el sistema educativo, por lo menos para nosotros, para la Argentina, está muy calcado, digamos, de las escuelas normales, ¿no? Yo fui a una escuela normal. Con esto, ¿qué quiero decir? Las escuelas normales están basadas mucho en lo que es
positivismo de finales del siglo XIX y se basaban más que nada en el método científico y en el saber, digamos, ¿no? Y es como si nosotros, sobre todo en lo que es el sistema educativo, aunque ya vimos una era de la posverdad y ya eso valdría para otros, otros episodios, pero estamos basados como, bueno, medio como la propaganda de si es Bayer es bueno, si es científico tiene razón, ¿no? Y en realidad, como es la frase esa que le dice Hamlet a Horacio, hay mucho más en el mundo que la filosofía, ¿no? Hay muchas más cosas. Entonces sí, bárbaro, yo puedo entender que el agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno, que cada 2 moléculas de hidrógeno hay una de oxígeno, bárbaro. Pero, ¿y el sentido de mi vida? O sea, la química es interesantísima, pero no me resuelve por qué estoy acá, de dónde vengo, hacia dónde voy. Sí, sí, hay un sacerdote argentino, Leonardo Castellani, que escribió un libro muy lindo, que bueno, que vos citás, creo, en tu tesis, de Santo Tomás a Kierkegaard, o al revés, me Al parece. revés, sí, de Kierkegaard a Tomás de Aquino. ¿No? Y que él tiene al final esa poesía tan linda, ese poema La isla de Jauja, etcétera, que describe un poco Sí, el camino interior, digamos, del... bueno, en ese libro Castellani justamente habla de cómo uno empieza por... O sea, él puso ese título porque muchas veces hay una acusación a Kierkegaard, de hecho, no sé, por ejemplo, de la misma época es el manual de Jolivet, que es el existencialismo, Sí, sí. que es el peor, no sé, yo les aviso a los espectadores que si quieren saber qué no es Kierkegaard, vayan al manual de Jolivet, porque hasta ese momento había muy poco traducido de Kierkegaard. Y tiene una idea de Kierkegaard incorrecta. Cuando Castellani empieza a leer Kierkegaard, él lo dice, de hecho, Castellani estudia danés para poder entenderlo. Sí, sí. Se da cuenta de que no es que Kierkegaard, como lo habían acusado, es un fideísta, digamos, irracionalista que está en contra de la razón, sino que lo que él dice, bueno, sí, la razón, Aristóteles, la lógica, bárbaro, pero en esta esfera de la vida. Ahora, en la esfera personal, de mi relación con Dios, de por qué estoy acá, de hacia dónde tengo que ir, ya la lógica de Aristóteles no me sirve. No me soluciona, no me sirve, ¿no? Es como esa frase de Chesterton antes de empezar, me preguntaste qué relación tendría la paradoja en Chesterton y la paradoja con Kierkegaard. Chesterton en un momento de ortodoxia dice, la vida no es del todo ilógica, pero es una trampa para lógicos. Kierkegaard está hablando justamente de eso. Ojo, muy bien la matemática, muy bien el conocimiento científico, bárbaro con todo esto. Ahora, ¿tu vida qué? Claro, y el tema de la lógica me vuelve al tema personal de Kierkegaard acerca de que estando tan enamorado de Regina, él actúa casi de un modo ilógico, en el sentido de que está comprometido con ella y termina no casándose porque hay como una lógica superior, como una vocación podría ser. Claro, él nace en un ambiente luterano, donde quizá, entiendo yo, esto de la vocación al celibato o a la consagración total no estaba bien vista, ¿no? Porque el luteranismo creo que niega o rechaza un poco esto del... ¿no? ¿Cómo es la cosa? O sea, él depende del momento de su vida. De hecho, tiene todo un momento en el cual habla pestes de un monasterio, o sea, de la vida del monasterio, pero después él se da cuenta de que no, por más que la ame a Regina, se da cuenta de que tiene que sacrificar esa relación en pos de lo que este espíritu, esta idea, este Dios le pide. Claro. O sea, él lo pone en sus diarios y lo va escribiendo realmente como digamos, como un sacrificio. De hecho, después de que corta con Regina, escribe el libro Temor y Temblor, que es todo acerca del sacrificio de Abraham. Y para él es como una especie de carta a Regina, donde, o sea, de hecho el libro está escrito con una dedicación a ella, donde él, digamos, entiende que él tiene que sacrificar esto y que en el día de mañana va a volver con creces, ¿no? Él está esperando este salto en el absurdo de sacrificar esto que él ama para que
Dios se lo dé con creces, digamos, se lo dé de vuelta, ¿no? Medio, Sí, sí. un poco después escribe otro libro que se llama La repetición y ahí ya deja a Abraham de lado y empieza a analizar a Job. Claro. Sí, bueno, es difícil de entender realmente. Esto como es difícil. Sí, Es como vos decís, es paradójico, ¿no? Porque en categorías del siglo XXI uno no suele hacer ese tipo de lecciones de vida, o sea, no es el... Sí, yo el digo, ¿no? día a día. Yo pensando un poco más, mundanamente, se me ocurre a mí que él siendo una persona tan melancólica, quizá le entendía que le iba a hacer sufrir a Regina, porque convivir con un melancólico, por más que te ame, se termina uno contagiando de la melancolía, es una enfermedad, como es una neurosis, entiendo yo. No necesariamente, o sea... Cuando hablo de una melancolía, ¿no? Profunda, digamos, ¿no? El temperamento melancólico es un temperamento. Sí, sí, digamos. pero a cierto nivel sí, después ya es una patología. Sí, es cierto, pero a lo que voy es esto. No tanto, o sea, él pone que su melancolía, pone un poco eso, él lo escribe en los diarios. Sí, sí. Pero más allá de eso, también hay una noción profunda de que algo más, un quiero más. Es difícil entender porque también es atravesar el carácter melancólico, es atravesar un montón de cosas que hacen que no se conforme con, digamos, una vida común de todos los días. Por lo menos lo que a él le pasaba. Sí, sí, sí. Y también, bueno, él escribe todo esto y Regina cuando ve las cosas es como, bueno, es medio como lo que le pasa a Leopoldo Marechal cuando escribe Adán Buenos Aires, que Adán Buenos Aires va y le da a Solveig Amundsen el cuaderno de tapas azules, Solveig lo lee y dice, o sea, es medio eso, es un... Sí, sí, Regina, yo leí las cartas que ella le escribe y Regina dice, mira, vos no me crees. Ella no cree nada en eso, entiendo yo, de la melancolía, si vos me quisieras, te quedarías conmigo, digamos. Yo creo que la mujer, es mi opinión, ¿no? Entiende más lo que es el amor que el hombre y es más sencilla, digamos. Si vos me crees, estás conmigo, si no me crees, no estás conmigo y chao, bueno. De hecho, Regina después fue feliz con otro hombre, creo, y... Sí, eso lo destrozó a él. Dio vuelta de página. Sí. Él no. Él nunca dio la vuelta de página. Pero bueno, es como medio... En eso yo lo comparaba con esta idea del amor cortés, ¿no? El caballero con su dama. Sí, sí, sí. Y bueno, de hecho... romántico, por ejemplo, vos lo citaste a Castellani. Castellani, pensando en eso mismo, escribe un libro que es bastante bien una distopía, que es Su Majestad Dulcinea. Sí, sí. Que lo escribe con la misma idea que tiene Kierkegaard de Regina Olsen. El protagonista tiene a Dulcinea como, digamos, esa idea, esa mujer, digamos, por la cual hace todas las cosas, se mueve toda la acción y... Bueno. Sí, pero es tan ideal, porque en lugar él describe, dice, tu belleza, o sea, toda la belleza de todas las mujeres del mundo no alcanzaría a reunir lo que es tu belleza. O sea, tiene una idea tan idealizada de esa mujer que al final termina siendo irreal. Me da la impresión, bueno, ¿no? Como es un poco... Pasa, lo mismo le pasa a Sancho cuando va a conocer a Dulcinea, que es Aldón San Lorenzo. Claro. Y la describe y es una, digamos, es una campesina que dice mujer de pelo en pecho, o sea... Cualquier otra cosa nada que ver a lo que el Quijote la describía. Y el Quijote hacía todo por ella, pero bueno, va Sancho y la encuentra y bueno, es una visión de la vida que si se quiere es vivir la vida, si quiere, no sé, en HD, 4K, donde las cosas te afectan de una manera muy terrible. Yo me dediqué a Kierkegaard durante 4 años, estuve escribiendo la tesis y después me tuve que tomar un recreo, porque realmente es vivir la vida y andarte pensando y planteando a cada segundo, ¿crees o no? ¿Vivís tu vida, digamos, realmente? ¿Estás ahí presente, digamos? Tenés, o sea... Sí, es un riesgo, ¿no? Sí. Vivir un acto de fe y un acto de fe y un acto de fe, y a veces uno simplemente tiene que vivir la vida y sí, quizás, no sé, una mujer lo hubiese equilibrado un poco más. Creo que sí, me da la impresión. Pero bueno. Quizás le faltó un buen director espiritual, digo yo, pensando un poco con el diario del lunes,
una guía, porque bueno, él en la iglesia tampoco creía mucho, estaba muy peleado con la iglesia. Estaba muy peleado con la iglesia, pero tampoco hubiese tenido nadie que lo entendiera en la Dinamarca del siglo XIX. Es complicado juzgar una vida anacrónicamente o no estando presente en el sujeto mismo. O sea, uno puede aprender y decir, bueno, ¿sigo a Kierkegaard pensando que el matrimonio es malo? No. No, porque él escribe sobre el matrimonio, escribe páginas maravillosas sobre el matrimonio. O si me quiero dedicar a la filosofía, o no me tengo que casar, y ya son otras cuestiones que Kierkegaard no te vas a responder. Sí. Bueno, volviendo entonces a la época, dejando un poco el tema personal, en la época de Kierkegaard entonces tenemos a Hegel, ¿no? Hegel tiene una frase un poco que resume, que te pido que me la expliques, que dice que todo lo racional es real y todo lo real es racional. Explícamela, por favor, qué quiso decir con esto. Bueno, esa frase aparece, doy un contexto para quien la quiera buscar, está en la introducción a la filosofía del derecho. Sí. Hegel en realidad, me hago el contexto, escribe 2 obras, el resto son apuntes de sus alumnos. La filosofía del derecho es apuntes de alumnos. Pero la introducción la escribe él y en esa frase cita a Platón. Y uno dice, wow, Platón era idealista. No. O sea, lo que él quiere decir es que no hay nada que la razón humana no pueda abarcar. No hay misterio, no queda resquicio, ¿no? Es como si yo, por ejemplo, ahora tenemos esta luz brillante que nos está sirviendo para iluminarnos, ¿no? Y yo, del otro lado, a los muchachos que nos están filmando, yo apenas le veo la cara, no tengo idea, ¿no? Entonces, si yo tuviera que basarme en la frase de Hegel, diría que lo real es todo aquello que yo puedo ver. Detrás de esa luz no existe nada, porque todo lo real es racional, o sea, todo lo que yo puedo entender es real. Todo lo que mi razón puede comprender es real. ¿Él se refiere a la razón individual a la razón individual del filósofo o a una razón colectiva o y un bueno, espíritu? Ahí entramos en lo que es Hegel y ya el individuo necesariamente tiene que desaparecer. El individuo tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer en esta autoconciencia del espíritu. O sea, la razón de ser de la filosofía es llevarte a vos, llevarte a mí, llevarnos a todos a esta autoconciencia de que somos parte de este espíritu absoluto, que es el que va llevando la historia del mundo. Y nosotros somos solo un momento de ese espíritu. Entonces, en realidad, esa razón es mi razón y a la vez no es mi razón. O sea, es la razón con mayúscula y a la vez es la razón individual. O sea, es como que cada uno de nosotros somos una especie de pequeña encarnación del espíritu. De hecho, para Hegel la idea de encarnación de Cristo es una representación de lo que sucede con el espíritu y la persona. Entonces, para Hegel sí, es mi razón, es lo que yo puedo entender, es lo que yo puedo ir deduciendo. De hecho, si uno lee La ciencia de la lógica, que es uno de los libros que él escribió, va viendo cómo uno puede deducir las categorías racionalmente. Si lo intentan leer, es una lectura muy difícil. No aconsejo para empezar filosofía leer Hegel. Pero es esta, digamos, autoconciencia de que yo ya no soy yo, sino que soy parte de algo mucho más grande. Pero eso mucho más grande es algo completamente racional, que no escapa a las categorías de lo que yo puedo entender. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, para Hegel, todo está iluminado por la razón. Ahora, nosotros podemos llegar a confundirnos esto porque nuestra idea de razón está muy tamizada por el positivismo, que es otra de las reacciones frente a Hegel. Entonces, si yo no veo, yo no toco, ergo no existe. Ahora, yo te hago una pregunta, Sol, porque me acuerdo de una frase de Santo Tomás que decía que el ser y la verdad se convierten. Uh-huh. ¿Y no es un poco decir lo mismo? Que decía que todo lo que es puede ser conocible o conocido. Pero la pregunta es ¿por quién?
La pregunta es ¿por quién entonces? Claro, o sea, Santo Tomás dice que los trascendentales se convierten en ser, verdad, bien, belleza, son lo mismo. Sí, Y si vos le preguntás, hablas de nociología con Santo Tomás y en general los medievales van a decir que las cosas están entre dos intelectos, el nuestro y el de Dios. bien. Y que cada quien conoce el modo del recipiente. Entonces, nosotros podemos conocer a este vaso de agua, yo lo puedo conocer Sí. como vaso de agua. Sí. Ahora, conocer el porqué del vaso de agua, la existencia, la esencia hasta el último caso, y darle una creación, darle una entidad a este vaso de agua, solo lo puede hacer Dios. Bien. La diferencia con Hegel es que esa entidad la da uno como parte de ese espíritu. Hay una identificación entre el individuo y el espíritu. Hay como un panteísmo en Hegel, una cosa así. Sí, a grandes rasgos podría decirse que sí. Bien. Kierkegaard estudia a Hegel profundamente. Sí. Y entonces, ¿qué descubre ahí? ¿Dónde descubre, volviendo al tema fundamental, digamos, el error? El error, él lo llama canalla, digamos, él no tenía pelos en la lengua. No, Kierkegaard, digamos, Sí, insulta a todos y no tiene ningún insulta problema. a todos, insulta a Goethe, acá, lo llama canallas y etcétera. ¿Por qué dice Kierkegaard que Hegel es un canalla? Ojo, no tiene respeto, pero cuando refuta. No, obviamente, me refiero que no anda con vueltas. No es políticamente correcto. No es políticamente correcto, ni con el obispo. No, ni con Münster, ni con nadie que se le atraviese en el camino. A ver, el problema en un principio con Hegel es ese, después también... Que el individuo desaparece. El individuo desaparece, Sí. la filosofía hegeliana no me responde por qué soy, por qué existo, para qué vengo, a dónde voy, no me lo responde. Pero después de eso como va más en profundidad. Bien. Porque se adentra y él dice, ¿no?, que escucha hablar de que el cristianismo podría ser la solución para este tema. Porque estoy acá. Claro. Pero ¿qué pasa? La filosofía hegeliana es una filosofía también cristiana. Pero es una filosofía donde al cristianismo le quita todo lo que es el misterio. Todo Claro. lo que es paradojal del cristianismo se lo quita. O sea, tenemos un... Pero la filosofía de Hegel también es cristiana. Sí. Ah, Sí. De no. hecho, tiene un tratado, tiene un libro, Filosofía de la Religión. Hegel tiene un libro que escribe la vida de Jesús. Sí. O sea, digamos, no... De hecho, era profesor de teología en Berlín. No era profesor de filosofía, digamos. Interpreta el cristianismo en base a categorías propias de él, digamos, que no son bíblicas, no son... Interpreta la Biblia Claro. idealista, o sea, de forma filosófica y Claro. de manera idealista. Y en general, los grandes idealistas, los tres grandes idealistas, Fichte, Schelling y Hegel, Sí, son cristianos. claro. Por eso, y de hecho hoy en día hay muchas interpretaciones, digamos, Hegel, seguimos con la sombra del fantasma de Hegel, digamos, dando vueltas por la vida. Por eso Kierkegaard es tan importante. Sí. Pero sí, o sea, a ver, por ahí uno está más acostumbrado a la interpretación marxista de Hegel, donde tenemos un Hegel dado vuelta y Sí. más centrado en lo económico En el Estado, y claro. en el Estado y en la dialéctica de amo y esclavo y todo eso, pero no, digamos, es una parte de Hegel. Hegel escribe la filosofía de la religión, tiene un montón de cosas que se refieren al cristianismo. Y eso en Alemania, pero eso llega a Copenhague. Y al llegar a Copenhague, le llega a Kierkegaard a través de la iglesia luterana. Y Kierkegaard se da cuenta de que el evangelio es una cosa, me está pidiendo una cosa, y la filosofía de Hegel es otra. Y ahí empieza su refutación. Pero es una refutación que lleva, digamos, una estrategia bastante compleja, que es, digamos, lo que él llama la comunicación directa. Porque no es fácil, digamos, separar, digamos, el trigo de la cizaña. Claro. Porque, digamos, estamos muy acostumbrados a este tipo de
de interpretaciones del Evangelio donde el Evangelio solo es algo moral, donde no existe, digamos, los milagros. Entonces él, por ejemplo, en un libro que se llama Ejercitación del Cristianismo, con un seudónimo que es Johannes Anticlimacus, que si me tuviera que poner a hablar de los seudónimos, que es otro tema, pero él habla, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, donde habla de coman y beban, este es mi cuerpo, este es mi sangre, o sea, el que no bebe mi cuerpo no come, o sea, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tendrá participación en la vida eterna. Wow. ¿No? Después de ese discurso, quedan 2 o 3. De hecho, Jesús se da vuelta y le dice a los apóstoles, ¿ustedes también se van a ir? Sí. Y ahí es cuando Pedro dice, ¿a dónde vamos a ir? Sí. Bueno, Kierkegaard comenta ese pasaje. Y dice, no es que él estaba diciendo, bueno, muchachos, imagínense que el que no... Dice, no, pónganse en ese momento. Imagínense que alguien les está hablando, les está predicando y les habla de que quien no come mi cuerpo, quien no bebe mi sangre, no va a tener vida eterna. Pónganse ahí. Son palabras duras. No es fácil de interpretar. Sí. Incomprensible, digamos, más que duras son. Sí. Duras, incomprensibles. Sí. Si lo tomamos muy en serio, es como, bueno, entonces te tengo que ir a morder. Claro, no, literalmente, claro, sí. ¿Qué es esto? Vamos a hacer una fiesta caníbal en 5 minutos y te vamos a asar. Y es un misterio. Es una paradoja que nos cuesta entender. Y lo que hace Hegel es decir, bueno, no, en realidad, muchachos, está hablando figurativamente. Claro, le saca al cristianismo todo lo que es de misterio, a la vida. Exactamente, le saca la paradoja. Le saca esa parte que me deslumbra y yo no puedo entender. Y lo pone todo a esta luz, ¿no? A este, digamos, a esto. Lo que puedo entender y está domesticado, digamos. Hay en su momento que íbamos a hablar de Lewis, pero Lewis tiene una frase en las Crónicas de Narnia que dice que Aslan no es un león domesticado. Bueno, el cristianismo no es algo domesticado para Kierkegaard, sino que es algo que yo no lo puedo controlar. Pero para Hegel sí, tiene que estar en los límites de la razón. De hecho, sigue el famoso libro de Kant, que es La religión dentro de los límites de la razón. Y uno diría, ¿qué es los límites de la razón? Y bueno, la religión se tiene que atener a lo moral. Fuera de lo moral... Está bien, o sea, lo que vos explicás, y con esto cerramos este bloque, está clarísimo. O sea, para Hegel el cristianismo está muy bien en la medida en que se adecua a sus categorías morales, está domesticado. En cambio, para Kierkegaard es fiel al auténtico, al cristianismo real, no está domesticado, es lo que es. Uno puede creer o no,